Bueno, en un rato más, cerca del mediodía de este jueves 7 de abril, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México va a analizar y determinar a fondo si la ley de la industria eléctrica aprobada en marzo de 2021 viola o no la Constitución. Para hablar un poco más de este tema, entenderlo porque es un tanto técnico y hay muchísimo en juego, saludamos con mucho gusto a Rosanetti Barrios. Ella es experta en energía y consejera fundadora de Voz Experta. Rosanetti, ¿cómo estás? Muy buenos días. Lo primero que te pregunto es, ¿qué está en juego? Y entender un poco de qué va esta ley de la industria eléctrica que se aprobó el año pasado y cuáles son los puntos en específicos que la oposición, en particular los senadores, pues están queriendo que se declare como inconstitucional. Buen día. Claro, buen día. Efectivamente, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el día de hoy la Corte tiene que definir si la ley que se aprobó, la nueva ley eléctrica que se aprobó el año pasado, es efectivamente inconstitucional como lo solicitó el Congreso el año pasado. Este proceso es un tanto especial y por eso es tan difícil de entenderlo. Para que la ley se declare efectivamente inconstitucional y por lo tanto no podría aplicarse, se requieren 8 votos de los 11 en total que se tienen en la Corte. Si no se alcanzan los 8 votos, entonces la ley no puede ser declarada inconstitucional. Y lo que esto querría decir es que la ley puede entrar en vigor, pero, ojo, pero está sujeta a amparos. No quiere decir que la ley, al no ser declarada inconstitucional, digamos, me voy al otro extremo, es completamente constitucional, sino que como ante cualquier otra ley que esté vigente, el privado tiene derecho a que la ejecución de la misma pudiera estar sujeta a amparos. Entonces, esto es muy importante que se entienda bien. Parecería, como están las cosas, como arrancamos el martes pasado, con 6 votos a favor y 4 en contra del proyecto, digamos, de ser declarada inconstitucional, que no se van a encontrar los 8 votos, ¿ok? Entonces, parecería que lo más seguro es que la ley se active, empiece a aplicarse e inmediatamente procederían los amparos. Por esa razón, sigue siendo fundamental que se defina el proceso que está en el Congreso, porque en el Congreso está en marcha un proceso, para cambiar la Constitución. Claro. Y al cambiar la Constitución, pues entonces ya no hay problema con la ley. Claro, claro. Totalmente de acuerdo, Rosanetti. Ahora, quiero que nos centremos un poco en hablar de esta iniciativa que está atorada en el Congreso. Si nos puedes ilustrar acerca de cómo está un corte caja al día de hoy, la industria eléctrica en nuestro país y los puntos que tú consideres más importantes que busca Morena y sus aliados cambiar. Es decir, darle más autoridad a la CFE, esta onda también de la desaparición de la CRE. Danos luz al respecto. Sí, con mucho gusto. En el Congreso, la intención es cambiar la Constitución para modificar completamente las reglas del juego que tenemos hoy. ¿Qué reglas tenemos hoy? Esencialmente que cualquiera que cumpla requisitos, que tenga interés, puede construir y operar una planta para generar electricidad. Hoy, la generación de electricidad es una actividad sujeta a competencia. Y también la venta de la misma, que se llama comercialización. Cualquiera puede entonces generar electricidad y cualquiera puede comprar electricidad para venderla bajo las reglas del mercado. Ese es esencialmente lo que la propuesta del presidente estaría cambiando. Con la propuesta del presidente, nadie puede estrictamente generar electricidad, solo la CFE, aunque la CFE
le va a comprar más o menos la mitad de la electricidad a plantas privadas. Entonces, habrá plantas privadas que sí podrían generar electricidad, pero ya no la podrían vender libremente, sino que solo se le estarían comprando a la CFE, porque la CFE sería la única entidad en México que podría vender electricidad. Además, la CFE podría solitita determinarse sus tarifas. La CFE puede decir, yo a tal grupo le voy a cobrar poquito y a tal grupo le voy a cobrar lo que me dé la gana. Entonces, eso es una discrecionalidad que no debe existir, sobre todo si nada más hay un proveedor. Otro elemento importante es que la iniciativa del presidente plantea la cancelación inmediata, así al día siguiente de que inicie de que se aprobara esta propuesta, de todos los contratos y todos los permisos que se hayan firmado en materia eléctrica en los últimos 30 años. Y esto quiere decir cancelar contratos que se firmaron entre el Estado, es decir, la CFE y privados, pero también entre privados. Esto es lo tengo que decir así, una aberración jurídica. Otra de las cosas que pone en la mesa o que pretende cambiar la Constitución es modificar por completo la ruta de la transición energética que tenía México. La transición energética no es solamente generar energía renovable. La transición energética es modificar de manera integral las economías para que podamos consumir menos. Entonces, la transición energética debe de ser abordada de manera transversal por todas las, digamos, las actividades económicas. La propuesta del presidente deja la transición 100% controlada por la CFE y también tiene un planteamiento con relación al litio, en donde establece que el litio y todos los minerales estratégicos relacionados con la transición serán considerados estratégicos. Esta definición es tan amplia que podría incluir absolutamente cualquier mineral. Claro. Si se consideran estratégicos y solamente los puede aprovechar una empresa del Estado, que por cierto hoy no existe, pues eso francamente es una estatización del sector minero. Así es. Rosa Netti, finalmente, retomando un poco lo que va a pasar este mediodía en la Corte y de lo que se espera una sesión sumamente larga. Si se da este escenario que ya nos adelantabas de que no se alcancen estos 8 votos respecto al proyecto de la ministra ponente Loretta Ortiz, dentro de las resoluciones de la Corte, ¿podría haber algún llamado, alguna ordenanza al Congreso a hacer modificaciones en leyes secundarias, reglamentarias o alguna situación por el estilo? No. Este acto que va a llevar a cabo la Corte se está estrictamente limitado a determinar si la ley eléctrica es o no constitucional. No es constitucional. Nada más para eso sirve. Pero lo que sí va a ser importante, digamos, además de, por supuesto, conocer los votos, que insisto, parecería no se van a alcanzar los 8, es los argumentos que se pongan en la mesa por parte de los ministros. Es decir, si quedáramos igual, como lo dije hace rato, si quedáramos como la vez pasada, si hubiera 6 votos o 7, porque ya con eso no se tienen los 8, diciendo esta ley no es constitucional, los ministros tienen que argumentar, razonar su voto y van a decir por qué lo consideran así. Esos mismos argumentos en los futuros amparos, porque como lo dije, si no se alcanza la mayoría, la ley opera y está sujeta a amparos, seguramente van a ser utilizados por quien pretenda ampararse. Claro. Entonces, eso es un antecedente importante. Rosa Netti Barrios, experta en energía, también consejera fundadora de Voz Experta. Qué gran tema, algo que nos seguirá dando de qué hablar, pues por lo pronto hoy y en lo que se define el Congreso, que si pasa o no las ya varias iniciativas a la reforma eléctrica. Muchas gracias, Rosa Netti, excelente día. Gracias, buen día. Gracias a ustedes, hasta luego.